Una de las historias de los noticieros más comunes en la noche de brujas, en la época de los 80s y 90s, era la de niños extraviados, ya que por separarse del grupo o por caminar más lento que los demás, había niños que terminaban extraviados en las calles a altas horas de la noche, pero para su fortuna eran encontrados por la policía. Pero esto no siempre terminaba tan bien que digamos, ya que, en una ocasión, un grupo de 6 niños desaparecieron una noche de Halloween. Casi eran las 11 de la noche, y 4 padres de familia reportaban que sus hijos no habían regresado a casa después de haber salido desde las 6 de la tarde a pedir dulces. Los padres de familia estaban intrigados, ya que el grupo de niños era grande y no se podían haber perdido tan fácilmente, ya que el pueblo era pequeño y todos en su mayoría se conocían muy bien. Pasaron las horas y en las casas de los niños no llegó la tranquilidad, sino hasta salir a la luz del día, ya que alrededor de las 7:20 de la mañana se escuchó llegar a la policía, ya que traían con ellos a casi una docena de niños, los cuales fueron devueltos a sus padres, quienes días después platicaron todos la misma historia de el motivo por el cual los niños no habían llegado a casa. Según los infantes, cuando casi regresaban a casa, muchos niños, los cuales nunca habían visto, los habían invitado a cenar. Estos niños desconocidos insistían a los demás que la cena sería un gran banquete, que en su mayoría eran dulces y platillos deliciosos preparados por sus familiares. Todos estos niños aceptaron la invitación y se fueron siguiendo a un montón más grande de niños, ya que siendo muchos no habría por qué desconfiar. Así siguieron hasta llegar a un campo enorme, donde había un tipo de fiesta regional con mucha comida, dulces, y donde a pesar de la noche, el lugar estaba bien iluminado. Así pudieron convivir y jugar con todos los niños hasta altas horas de la noche. Lo más impresionante de esta historia es el parte que redacta la policía, ya que, según los oficiales, a las 6:37 de la mañana del miércoles 1 de noviembre de 1989, 11 infantes menores de 14 años, entre ellos los 6 reportados como desaparecidos, fueron encontrados dormidos y sin aparente daño en la puerta de el panteón que se encontraba en las afueras del pueblo. Otra de las historias de Halloween de esta noche me sucedió a mí, aquí en Santa Catarina. Pasó cerca del año 2001, cuando apenas tenía 10 años. Estaba creo en tercero o cuarto de primaria, y en mi salón, un grupo de niños, la mañana del 31 de octubre, ya planeaban juntarse para pedir dulces esa noche. En eso, Carlos, uno de los niños más raros del salón, se integró a la plática, solo para advertirnos de varios lugares por los que no sería bueno pasar a pedir dulces, ya que sin haber tanta maldad en esa época en la colonia, lo que él nos advertía era no pasar por ciertas casas en las cuales había una historia de terror detrás de sus puertas. Él decía que en la calle Galeana, por donde están las casas antiguas, todas estas están deshabitadas, pero que esta noche podría suceder
que si te atreves a tocar en una de sus puertas y decir «dulce o truco», alguien que no fuera de este mundo te abriera la puerta y en vez de dulces, quién sabe qué sería de ti desde ese entonces. También dijo que muy cerca de ahí, pero por la calle Hidalgo, era muy probable que solo el pasar por esa calle ya sería algo desafortunado, ya que es una de las calles del centro histórico del municipio menos concurridas y por ello carece de transeúntes y de iluminación después de las 7 de la noche. Cabe mencionar que nos dijo que esas casas son usadas como negocios u oficinas y que por las noches en estas ya no hay nadie, pero en ellas hay leyendas de aparecidos de la época de la Revolución y que por tanto sería mejor no pasáramos por ahí. Nosotros negamos llegar hasta ese punto del municipio, ya que estaba muy lejos de nuestra ruta. Fue entonces que nos dijo, bueno, pero algo cerca de aquí, frente a la escuela de la otra colonia, por la calle Abasolo, hay una casa que está a mitad de cuadra, y pareciera que está en obra gris, ya que en plena construcción esta casa fue abandonada, después que en muchas ocasiones los albañiles que la construyeran dejaron de ir a trabajar, ya que, cuenta la leyenda, estos encontraron algo que parecía ser un tesoro, pero la realidad fue otra, ya que según las malas lenguas, se habrían topado con 3 espadas de plata, con empuñadura de oro, y una piedra de diferente color incrustada en cada espada. Una era roja, otra negra y otra blanca. Y fue por los materiales valiosos de estas espadas que los albañiles discutían quién se las quedaría. Pero al final de cuenta, todos ellos murieron a los días posteriores. Lo raro fue que ellos no dejaron de ir al trabajo de un día para otro, sino que uno a uno dejaron de ir a la construcción hasta que el último falleció. Así que el dueño, junto con algunos familiares, terminaron de construir la casa, la cual quedó a medias según el plano del dueño. Pero aún así, lo poco construido, así tal cual quedó, decidió rentar la casa, ya que en lo poco que estuvo en ese lugar, se dio cuenta que a cualquier hora una sombra negra se paseaba alrededor de él, hasta que éste se fue de ahí. Carlos se fue a sentar a su lugar, mientras los demás nos reímos un poco, ya que como era el raro, creímos que estaba loco, y como si nos hubieran dicho, ¿a que no se atreven? Nosotros planeamos pasar por esa cuadra para ver que la casa fuera real. Mis compañeros de clase y yo nos reunimos con la excusa de pedir dulces en el parque de la colonia, pero la intención siempre fue llegar hasta la calle Basolo, la cual estaba a escasas 3 cuadras de donde andábamos. Pero, para hacer tiempo y para que oscureciera más y la experiencia fuera más aterradora, fuimos casa por casa juntando dulces, justo hasta un punto en el que nos dimos cuenta que nuestras bolsas estaban llenas de estos, pero por los nervios o emoción no le habíamos puesto tanta atención. Llegando a la esquina de esta cuadra, y como si estuviéramos haciendo algo malo, nadie quería dar un paso hacia adelante, pero Vanessa, una de las niñas, dijo, «Vamos, ándenle, solo pasaremos por ahí ya». Dicho esto, todos reaccionamos y caminamos por la banqueta de enfrente, que es donde está la escuela, y con mucho morbo y temor, no dejamos de ver una a una las casas de la cuadra.
solo para darnos cuenta que ninguna se parecía a lo que nos había dicho Carlos. Todas las casas estaban terminadas y pintadas debidamente, por lo que creímos que este niño nos había jugado una broma, solo para hacernos ir a dar la vuelta en vano. Otros compañeros, David y Laura, comentaron: pues ya que estamos aquí, pidamos dulces. Y así lo hicimos. Tocamos casa por casa, y en todas ellas nos dieron aunque fuera una paleta. Solo en la casa de la esquina no salió nadie, y viendo nuestras bolsas ya repletas de dulces, decidimos irnos a casa. Como yo vivía en una dirección distinta a los demás, ellos me encaminaron a un par de cuadras de mi casa, y los demás se fueron en grupo rumbo a la colonia de junto. Pero casi al llegar a la esquina de mi casa, escuché que alguien me hablaba. ¡Ismael! Se escuchaba a un par de metros, y al avanzar un poco hacia enfrente, me di cuenta que quien me llamaba por mi nombre era Carlos, el chico raro del salón. Él solo se pintó un par de colmillos con sangre, por eso me fue muy fácil reconocerlo, y al acercarme a él me reí un poco. Él pensó que me reía de su disfraz, pero al instante le dije: no me río de ti, tonto. Me río de que por tu historia de la mañana caímos en tu broma, ya que todos fuimos a conocer tu supuesta casa embrujada, y no había nada. Carlos frunció el ceño y dijo: Ismael, no es broma, yo vivo por ahí, la casa la veo todos los días. Yo, convencido de que nos había jugado una broma, y habiendo atestiguado que dicha casa no la habíamos encontrado un montón de niños, le dije a Carlos que me esperara ahí un momento. Corrí a mi casa y dejé mis dulces y regresé con él casi de inmediato, y le dije: vamos, muéstrame tal casa. Carlos aceptó, puesto que me di cuenta al llegar a esa cuadra que él vivía en la casa de la esquina, donde no había salido nadie minutos antes. No me quedé con la duda. Viendo que traía llaves de su casa, le pregunté: ¿y tus papás? Trabajando, contestó él. Él también dejó sus dulces en su casa y me dijo: vamos. Esta vez, rápidamente, un escalofrío corrió por mi espalda, ya que sin siquiera mostrarme, yo mismo observé la fea casa gris exactamente a mitad de cuadra y totalmente a oscuras. Yo con un miedo enorme grité: ¡vámonos!, y corrí hacia la esquina, seguido de Carlos, quien llegando a su casa me gritó: ¡espera! ¿Qué pasa? Solo es una simple casa. Yo, casi llorando, le comenté a Carlos que los del salón y yo habíamos pasado por aquí, pero lo que no le había dicho a él fue que pasamos casa por casa y en todas nos habían dado dulces, menos en su casa, ya que no había nadie. Carlos, sin querer saber más, solo me acompañó hasta la esquina de mi casa, y de ahí ya caminé yo solo. Al llegar a casa, vacié toda la bolsa de dulces en el suelo, en busca de alguna evidencia de lo que había pasado, y para mi sorpresa, entre todo el montón de dulces, encontré una simple y común piedra. A la mañana siguiente, en la escuela, todos se reían de Carlos, dándole un pequeño zape y diciéndole: tonto, qué buena broma nos jugaste anoche. Él solo se reía y decía que sí, sabiendo él que no era así. Y yo no sé por qué, pero me decidí a salir de la duda. Saqué la piedra que me encontré entre mis dulces y pregunté: oigan, ¿a alguien más le salió una piedra entre sus dulces? A lo que todos los que nos juntamos ayer, con una cara seria, sacaron cada uno de sus mochilas una piedra, una simple piedra. Ellos nunca supieron
qué había pasado aquella noche, y no supieron que aquella piedra salió de esa casa a la que fuimos a buscar. Preferí que creyeran que era una broma tal cual, y solo yo me quedé con la historia completa de lo que pasó aquella noche. Pasaron los años y no quise volver a pedir dulces, y jamás he vuelto a pasar siquiera cerca de esa cuadra. Te doy un consejo: no la busques.